Capítulo 4. Sabios. Audio 10 de 12. Encontré lo siguiente sobre sabios. En el mundo son muchas las personas que tienen su propia y muy personal fórmula para mejorar el mundo, para crear un nuevo orden, para plasmar el mundo ideal que surge del pensar, sentir y actuar del ego. El miedo, la ira, el odio, envidia, venganza, codicia, avaricia, materialismo, resentimiento, lujuria, fornicación, adulterio, soberbia, el querer imponer, dominar, invadir, someter y toda expresión egoica son energía condensada, tomada del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Son fuego destructor, opuesto a la vida, la libertad y la buena salud. La fórmula para encender el fuego creador del amor ha existido desde el primer instante, pero cuando estamos inmersos y atrapados en nuestra propia creación egoica, es muy difícil despertar nuestro interés por explorar, investigar y descubrir la fórmula que contiene la profunda belleza, como también las durísimas batallas, el tremendo sacrificio que es necesario realizar para que sea una realidad en nuestra alma y en nuestro corazón el fuego del amor. Un ser muy especial, alguien que logró conocerse y vencerse a sí mismo, que logró renacer del agua y del espíritu y por lógica consecuencia hacer la voluntad y realizar la obra del Padre, nos regaló hace poco la siguiente proclama libertadora. Abro comillas. Necesitamos la conflagración del amor para transformar el mundo. Necesitamos fuego de amor para iluminar la sociedad. Los códigos fríos, insípidos, complicados, no cambian nada, no transforman nada. De nada sirven todos los mejores proyectos sociales, todos los mejores principios políticos, si no están escritos con el fuego del amor. La verdadera revolución es el resultado de la transformación. Solo las tempestades del amor pueden transformar al individuo y a la sociedad. Samael Aun Weor. Cierro comillas. Krishnamurti dice, abro comillas, pensamiento, pasado, futuro van de la mano con el desorden, con el dolor. Quien ha establecido en su mente el silencio que surge de estar en el aquí y ahora, del vivir en el instante eterno, comprende que el amor no es deseo, no es placer. La palabra amor está en el pensamiento y boca de toda la humanidad, mas en los hechos se manifiesta lo opuesto al amor. Sin amor solo hay dolor, conflicto, violencia. Solo el amor está en grado de construir el orden, una nueva cultura, una nueva forma de vida. Cierro comillas. La enseñanza que propicia la conflagración del amor es la misma que nos conduce a conquistar la sabiduría y está fundamentada en el conocimiento equilibrado de lo creado y del creador, de lo material y lo espiritual, en el conocimiento, comprensión y cumplimiento de las normas y leyes que hacen posible
la armonía creadora. La sabiduría, la luz, la conflagración del amor no se logra a través del proceso mecánico dual evolución-involución, como lo creen muchos equivocados sinceros. No es con la demencial lucha entre buenos y malos, entre justos e injustos, entre espiritualismos y materialismos, entre izquierdas, derechas y centros. La síntesis, el fuego del amor, se logra a través de un proceso voluntario, autorrevolucionario, de muerte y resurrección, que haga vibrar las más profundas fibras de nuestro ser, aquí y ahora. Mas para que esto ocurra, se necesita ir más allá de la palabra, más allá de la ciega creencia. La sabiduría es el fruto de cultivar todo aquello que enriquece y potencia la vida, la libertad y la buena salud. Tanto para el varón como para la mujer, el camino para conquistar la sabiduría, para encender el fuego del amor, está fundamentado en 3 pilares. Primero, morir. Segundo, nacer. Tercero, sacrificio por la humanidad. Jesucristo, al dar públicamente estos 3 pasos, dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El morir, negarse a sí mismo. Existen 3 formas de muerte. Primera, muerte del cuerpo físico. Segunda, muerte segunda. Tercera, muerte mística. La muerte mística es la muerte de instante en instante del yo, del ego. La muerte mística libera nuestra conciencia. La muerte mística es la revolución de la conciencia, es la revolución de eso que realmente somos. La muerte mística es aquella que con trabajos conscientes y padecimientos voluntarios realizamos aquí y ahora, que contamos con la inmensa y no valorada fortuna de tener el cuerpo físico. La muerte mística es el trabajo voluntario que nos lleva a limpiarnos de nuestra propia creación egoica. Es la que nos lleva a sacar eso que está dentro de nosotros. Esta muerte o limpieza es posible a partir de explorar, descubrir, conocer y comprender el yo o forma egoica. Para realizar estos pasos es necesario activar el sentido de la autoobservación, conocernos a nosotros mismos. Una vez comprendido un yo, cuando podemos constatar el inmenso daño que nos ocasiona, se abre el camino para el arrepentimiento. El don del verdadero arrepentimiento es muy difícil que se manifieste en quienes nos encontramos con muy poco de nuestra conciencia libre. Cuando se manifiesta el doloroso rayo del arrepentimiento, cuando hay comprensión de un yo, podemos con el fuego purificador del amor, invocando la ayuda de nuestra Madre Divina, eliminar, convertir en polvareda cósmica el yo o ego comprendido. La mente no tiene el poder de liberarnos de la ignorancia y de la esclavitud del ego. La mente solo está en grado de esconder, rotular, justificar, condenar, rechazar, repudiar, reprimir, moderar, mas no tiene el poder de eliminar el ego. La muerte mística está relacionado con aquello que nos dijera Jesucristo: si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará.
Si no lo sacáis, eso os destruirá. El fuego purificador se produce en la pareja que camina por el sendero que conduce al matrimonio perfecto. En la Biblia, en Efesios 5, se nos indican los requisitos para lograr eso que es el matrimonio perfecto. El ego nace, crece, se alimenta, se fortalece con la fornicación y todas las prácticas sexuales antinaturales, incluida la abstención por teorías religiosas o de cualquier otra índole. El ego se reduce a cenizas con el fuego del amor que se enciende y aviva con la práctica de la suprasexualidad. El otro escenario para limpiar el mundo de la creación egoica es el cataclisma purificador. Este pone fin al proceso involutivo de los yoes buenos y los yoes malos. Pone fin al mundo creado por los buenos y los malos, que son el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y da inicio a una nueva edad de oro. Cuando se habla del fin del mundo, en realidad se está hablando del fin del mundo creado por el ego. Los alquimistas de siglos pasados, de los que se dice transformaban el plomo en oro, trabajaban en la forja de los cíclopes, la suprasexualidad. Convertían el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Estos alquimistas fueron perseguidos, torturados y condenados a morir en la hoguera por la Santa Inquisición. El nacer, tomar la propia cruz. Todo nacimiento es sexual. Nos dice Jesucristo: de cierto os digo, si no renaciereis del agua y del Espíritu, no conoceréis el reino de los cielos. El nacimiento segundo es posible en la pareja que emprende el camino y logra realizar el matrimonio perfecto. Todo nacimiento, toda creación está fundamentada en la energía sexual. El nacimiento de ángeles y demonios es 100% sexual. La fe, la oración, el amor a Dios son fuerzas muy poderosas, pero no suficientes para crear, para traer los hijos a este mundo, para trabajar en la obra del Padre. Para nacer de nuevo, es necesario que se unan correctamente las tres fuerzas creadoras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el varón, en la mujer, en el acto sexual, se encuentran estas tres fuerzas. Quien no usa o hace mal uso de la energía creadora, va por el río de la vida, en donde se desarrolla la mecánica del nacer, crecer, reproducirse, triunfar, sobrevivir, gozar, sufrir, fracasar, envejecer y morir. El sabio conquista la castidad en su pensar, sentir y actuar, caminando por el camino estrecho y difícil. La castidad es un estado al que se llega por el camino de la suprasexualidad, del vencerse a sí mismo. La castidad es volver a tener luz propia, es salirse del estado de muerto viviente. Esta condición de muertos vivientes nos la hace saber Jesucristo cuando nos dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. La cruz es el símbolo de la fórmula para producir el fuego sexual. INRI, ignis naturam renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. La máxima expresión de la energía creadora al comer únicamente los frutos del árbol de la vida, es decir, no fornicar, hacer su uso de acuerdo a la ley,
es la autorrealización íntima del ser o cristificación. La máxima creación del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o fornicación, es nuestra creación fundamentada en las sombras y ecos que vemos y oímos desde nuestra propia caverna, es decir, desde nuestra propia ignorancia, la cual crea el anticristo como expresión de lo opuesto al ser. Sacrificio por la humanidad. Sígueme. Existe un mandamiento adicional para quien conquista la sabiduría. Dice, abro comillas, haz que tu luz brille, cierro comillas. Sin embargo, para quien conquista la sabiduría, le espera una muy triste realidad. La luz del sabio, la luz de la sabiduría, hiere al ego. El ego del ciego guía de ciegos. El ego de quien ha cultivado la creencia ciega. Ve la luz de la sabiduría como satánico. Al sabio, a la luz de la sabiduría, el ego lo percibe como una amenaza para el individuo, para la sociedad, que se ha construido con base en lo corrupto, en el desconocimiento de la verdad, con base en la interpretación subjetiva de la enseñanza crística, con ausencia de verdaderos valores éticos y humanos. Al sabio, en el mejor de los casos, se le ignora o se le ve como un aguafiestas. Genera burlas, risas a los idiotas. Al sabio y a su enseñanza, los yoes buenos le huyen, los yoes perversos lo juzgan y condenan. Platón nos describe esta realidad en su metáfora de la caverna. Conocer la verdad del Cristo, la verdad del anticristo, es posible para quien llega a conocerse a sí mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, los dioses y sus leyes. Cuando estamos inmersos en la subjetividad, en nuestra propia creación egoica, cuando nos autocalificamos de buenos y justos, condenamos al Cristo y su enseñanza, condenamos a nuestro propio Cristo interior. Preferimos el Barrabás, el Goliat, adoramos el anticristo y su obra. El camino para conquistar la sabiduría, para liberarse de la mecánica del nacer, crecer, reproducirse, triunfar, fracasar, envejecer, hacer la paz, hacer la guerra y morir, está lleno de peligros por dentro y por fuera. Es el camino del filo de la navaja. Tanto afuera como adentro están los Caifás, los Pilatos, los Judas, los doctores de la ley, los ancianos, los fariseos, los ciegos guías de ciegos, las multitudes, las sagradas inquisiciones, los falsos espiritualistas que piden el destierro, la muerte del que se atreve a realizar la obra del Padre. El intelectualismo, cuando se asocia con el escepticismo para indagar la Biblia, los textos sagrados y la enseñanza que propicia la autorrevolución, la autoliberación, solo encuentra incoherencias, contradicciones, cosas raras, injusticias, cosas sospechosas y satánicas. El intelectualismo, cuando se asocia con la fe ciega, lleva a interpretaciones que, por muy seductoras y atractivas que sean, no nos ayudan a liberarnos de la esclavitud y la ignorancia egoica. El sabio comprende por qué es inevitable ser perseguido, difamado y atacado por la perversidad de la ignorancia. Sin embargo, y a pesar de todas las adversidades, el sabio conquista la perfecta paz, la perfecta libertad, la perfecta felicidad. San Francisco de Asís, para definir lo que es la perfecta felicidad, lo hace de la siguiente manera. Del libro San Francisco de Asís de Hermann Hesse. Abro comillas.
Cuentan que una vez San Francisco de Asís se dirigía de la ciudad de Perugia a Santa María de los Ángeles en compañía de su amigo el frate León. Por aquellos días el frío era muy intenso, pues era la estación de invierno. Al rato de ir caminando, San Francisco llamó al frate León, quien iba un poco adelante, y le dijo: «Hermano León, si todos nuestros hermanos en todo lugar de la tierra dieran un gran ejemplo de santidad, de altruismo, aún así, toma nota, aquí no está la perfecta felicidad». Al rato, después de haber hecho un gran trayecto, lo volvió a llamar: «Hermano León, si nuestros hermanos, y gracias a su santidad, tuvieran el don de sanar a los enfermos, a los deformes, devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el hablar a los mudos, el andar a los cojos, liberar a los hombres de los demonios, e inclusive lograran realizar el mayor de los milagros, cual es el de resucitar a los muertos, aún aquí no se encontraría la perfecta felicidad». Después de recorrer otra parte del camino, San Francisco gritó fuerte: «Oh hermano León, si nuestros hermanos hablaran en todas las lenguas, dominaran todas las ciencias, supieran conocer y revelar no solo las cosas del futuro, sino también todos los secretos del corazón y de las conciencias de los hombres. Escribe, en esto tampoco se encuentra la perfecta felicidad». Un poco más adelante: «Oh hermano León, oveja de Dios, aunque nuestros hermanos hablaran el idioma de los ángeles y conocieran los secretos de las estrellas, las virtudes de cada hierba, si fuera posible que se les revelaran todos los tesoros de la tierra y conocieran las virtudes de las aves, de los peces, de todos los animales, incluso de los hombres, de los árboles, de las piedras, de las raíces, de las aguas, escribe, aquí no está la perfecta felicidad». Siguieron caminando y San Francisco volvió a llamar al frate León: «Si nuestros hermanos supieran predicar así de bien la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, logrando hacer convertir a todos los infieles, escribe, aquí tampoco se encontraría la perfecta felicidad». Así, en estas consideraciones, habían transcurrido más de 2 millas. De pronto, el frate León, con gran desconcierto y admiración, le preguntó a San Francisco: «Padre, te ruego por el amor de Dios, dígame dónde está la perfecta felicidad». A lo cual San Francisco le respondió: «Ya es de noche. Dentro de poco llegaremos a Santa María de los Ángeles, entumidos del frío, embarrados, acosados por el hambre y el cansancio. Tocaremos a la puerta del monasterio. Vendrá un hermano muy disgustado, preguntando quiénes somos. Nosotros responderemos: 2 de vuestros hermanos. Entonces él responderá: mentirosos, soy de aquellos vagos que andan engañando a la gente para robarlos, para robar la limosna de los pobres. Váyanse de aquí. No nos abrirá, nos dejará afuera, sufriendo las inclemencias de la nieve, muriéndonos de hambre, de frío, toda la noche. Entonces nosotros esperaremos con paciencia, sin que esta injusticia y crueldad nos irrite. Pensaremos que el hermano tenga razón al considerarnos indignos y que sea Dios a hacerlo hablar en contra de nosotros. Escribe, hermano León, que aquí es donde está la perfecta felicidad. Ciertamente,
Escucha, hermano León, entre todas las gracias, los dones, los regalos del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, el mayor es este: vencerse a sí mismo y por amor al Salvador, soportar de buen agrado las penas, los insultos, oprobios e incomodidades de la vida. Cierro comillas. Gracias al conocimiento, entre comillas, oculto, pude ver y saborear la profunda enseñanza que nos regala San Francisco de Asís en esta definición de la perfecta felicidad. La perfecta felicidad no está en soñar estar rodeados de santos, pues la gran realidad es lo totalmente opuesto a la santidad. No está en soñar y querer que el mundo sea mejor, que los demás se mejoren. No está en conseguir poderes psíquicos, políticos, religiosos, económicos, sociales, en liderar multitudes idólatras. La perfecta felicidad no se encuentra en el sueño americano o sueño chino. La perfecta felicidad la conquista aquel que ha decapitado su propio Goliat, que ha reducido a polvareda cósmica su propia creación egoica, su propia ignorancia de sí mismo. La conquista aquel que ha logrado sacar eso que está dentro de sí mismo. Gracias a la información que encontré, he podido descubrir que es mejor vencerse a sí mismo que amarse a sí mismo. Tomás de Kempis fue un monje de la Edad Media y escribió el libro Imitación de Cristo. Dice, abro comillas, nadie se embarca en una lucha más dura de aquel que busca vencerse a sí mismo, y esta debería ser nuestra tarea: vencernos, volvernos cada día mejores y progresar siempre más en el bien. Los hombres buscan una miserable ganancia y algunas veces disputan vergonzosamente entre ellos por unas monedas, por algo que no vale nada y por una pequeña promesa. No tienen miedo de trabajar de día y de noche. Pero qué dolor por el bien eterno, por el premio interminable, por la honra suprema y la gloria sin fin, cómo son de flojos, qué pereza para no fatigarse un poco. Avergüénzate, por tanto, siervo holgazán y quejumbroso, de que los mundanos se hallen más dispuestos para la perdición que tú para la salvación. Gozan más ellos con la vanidad que tú con la verdad. El mundo les promete cosas temporales y pequeñas, y no obstante, les sirven con gran afán. Yo te prometo cosas grandes y eternas, y los corazones de los mortales no se mueven. Ay de aquellos que no reconocen su miseria, y más todavía, ay de los que aman esta vida miserable y corruptible, porque hay algunos tan apegados a este vivir que si pudieran permanecer siempre aquí, aunque fuere con lo puro necesario, mendigando o trabajando duramente, no les importaría nada el reino de Dios. Son locos y de corazón insensible, yacen tan sepultados en lo terrenal que piensan solo en lo material, pero al final los desdichados se darán cuenta con dolor cuán vil e inútil fue lo que amaron. Cierro comillas. Dice el Buda, abro comillas, si un hombre venciera en una batalla a 1000 y 1000 más, y otro hombre se venciera a sí mismo, la de este último sería la victoria mayor, porque la mayor de las victorias es la lograda sobre uno mismo, y ni los dioses del cielo, ni los demonios de las profundidades
pueden convertir en derrota la victoria de semejante hombre. Cierro comillas. El camino que lleva a la sabiduría es la vida misma, vivida intensamente, sin cerrar los ojos a la realidad, sin aislarse en una cápsula. El camino a la sabiduría, el camino que propicia la conflagración del amor, no tiene nada que ver con la mojigatería, con la santurronería, con poses pietistas, con fingidas mansedumbres, con elaborados, refinados y seductores paternalismos. No es cuestión de endulzar la voz, de utilizar palabras almibaradas. No tiene nada que ver con las elaboradas y seductoras pláticas de los ciegos guías de ciegos. No tiene nada que ver con el culto a la personalidad, a las personas. No tiene que ver con el mutuo elogio. No tiene nada que ver con fanatismos, con idolatrías. No tiene nada que ver con juzgar y o condenar, con la búsqueda de culpables. No tiene nada que ver con aquello que está en el imaginario colectivo en relación con lo que es ser bueno, con lo que se cree que es el amor, la espiritualidad, lo santo, lo sabio. El camino que lleva a la sabiduría es el camino del equilibrio. Quien se dedica exclusivamente al conocimiento del Creador, del mundo espiritual, se convierte en un santo idiota. Quien se dedica exclusivamente al conocimiento de lo creado, del mundo material, se convierte en un bribón, astuto, orgulloso, soberbio, vanidoso, engreído, autosuficiente, marrullero y farsante. El conocimiento del sabio es un conocimiento vivido, es la experiencia directa con la verdad. Es pasar del conocimiento intelectual del agua a beber el agua que quita la sed, el agua que da la vida. El conocimiento del sabio se fundamenta en 4 pilares. Estos son ciencia, arte, filosofía y mística. Hay quienes se han dedicado con gran pasión y entrega a investigar los textos bíblicos, las enseñanzas y vida de los más exaltados místicos. Han escudriñado las más poderosas religiones fundamentados en 4 pilares: mente, razón, intelecto, escepticismo o fe ciega. Las conclusiones o interpretaciones a las que estos estudiosos llegan, bien sea para fundar su propia secta o bien sea para negar la existencia de Dios, son la manifestación de la más sofisticada y refinada expresión del ego. El conocimiento del intelectual, del pensador, del erudito, del culto, del ciego guía de ciegos, del falso filósofo, del falso espiritualista, es un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad, en donde no es posible la vida en su plenitud, pues su conocimiento se fundamenta en sombras y ecos desde la caverna de Platón. El intelectual, el racionalista, pide pruebas científicas, que se le haga ver, que se le demuestre físicamente aquello que está más allá de la órbita de la razón, del intelecto, de la mente. El intelectual, el racionalista, no ha podido comprender que en relación con lo que está más allá del intelecto, de la razón, de la mente, él se encuentra ciego y sordo, es decir, en la condición que nos dice Jesucristo, que viendo no vemos y oyendo no entendemos.
para quien conquista la sabiduría, las palabras amor, paz, libertad, felicidad dejan de ser solo palabras insubstanciales. Para el sabio son hechos reales. Quien conoce de música con su oído está en grado de identificar las notas musicales. De la misma manera, el sabio puede ver la diferencia que hay entre la locura del intelectual, con sus chispeantes y descrestadores discursos, y la verdadera sabiduría. Sabio es aquel que gracias al conocimiento de sí mismo descubre que ha sido el creador de su propio monstruo, de su propio Goliat, de su propia caverna, y a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios logra la aniquilación de su propia creación, permitiendo que en vez del ego se manifieste su propio ser. El sabio no es aquel que nunca se equivoca. Sabio es aquel que está en grado de reconocer su error y estar dispuesto a corregirlo. Así como Jesucristo es uno con el Padre, el sabio es uno con la sabiduría. Es hijo de Sofía. Quien conquista la sabiduría, reconquista su estado primigenio de semejanza con el Creador. Reconquista el estado de verdadero hombre. Establece firmemente en sí mismo lo éticamente correcto. Puede decir, vine, vi, viví, vencí. Recupera la condición de verdadero rey, amo y señor de la naturaleza. Condición o estado que es la antesala para realizar la obra suprema del Creador, la cristificación o autorrealización íntima del ser. Quien conquista la sabiduría está en grado de ver la realidad del Cristo, de la cristificación como razón de ser suprema de la creación. Él ya ha propiciado el nacimiento de Jesús en el establo de su propio corazón. Puede ver que para lograr la cristificación debe vencer todas las potencias del bien y del mal, todos los yoes buenos y malos creados con la fornicación, es decir, eliminar lo creado con base en los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Puede ver que la luz y las tinieblas se oponen, pero se complementan. Estas dos fuerzas unidas, con la fuerza que concilia, crea. El sabio comprende por qué Jesucristo nos dice: eso que yo he hecho y mucho más, ustedes lo pueden hacer. El sabio comprende el profundo significado cuando Jesucristo nos dice en Juan 3: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. El sabio descubre la realidad de nuestro Cristo íntimo. Quien conquista la sabiduría está en el camino que lleva a la cristificación. Quien llega a cristificarse es uno con el Padre, con Dios. Es la gota que se integra al océano. Quien se cristifica ya no puede ser solidario. Quien se cristifica ama conscientemente. El sabio comprende por qué Jesucristo nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando el Cristo viene a la tierra o baja a los infiernos,
es para declararle la guerra a toda la maldad que hay en los corazones de nosotros los seres humanos, mal llamados hombres. Esta guerra se libra con la espada de la voluntad, unida al fuego purificador y creador del amor. En el camino de la autoliberación no existen términos medios, se es o no se es, y esto nos lo hace saber Jesucristo cuando nos dice: quien conmigo no es, contra mí es. Quien conmigo no recoge, desparrama. El sabio comprende por qué ha sido necesario ocultar los misterios de la sexualidad, de la muerte, de la reencarnación, del retorno y recurrencia. El sabio puede intuir toda la maldad que estaría en grado de realizar quien ignora que ignora. El ciego guía de ciegos con este conocimiento. El sabio comprende por qué se dijo en Lucas 8:17, abro comillas, pues no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y venir a la luz. Mas todo tiene su tiempo, porque todo es hermoso a su tiempo y todo es sabroso en sazón. Cierro comillas. El conocimiento de Dios, el conocimiento que propicia conquistar la sabiduría, la cristificación, nuestra unión con Dios, no tiene derechos de autor, no pertenece a un individuo en particular y mucho menos a las instituciones religiosas. Este conocimiento es inherente a la vida como la humedad al agua, como el calor al fuego. A través de la muy corta historia que hemos conocido de la humanidad, han existido civilizaciones y culturas que han cultivado, custodiado y protegido este conocimiento que nos han traído los seres de luz. Los seres de luz, para realizar su misión, para entregar su enseñanza, necesitan vivirla como seres humanos. Egipcios, persas, esenios, romanos, griegos, atlantes, celtas, aztecas, incas, chibchas, son algunos de los que han cultivado y custodiado esta enseñanza. En sus obras, en sus esculturas, en sus jeroglíficos, nos han dejado testimonio de esta ciencia. En todos los tiempos y lugares ha habido personas que han entregado a través del arte su propia experiencia por este camino. La literatura, pintura, escultura, música, poesía son vehículos de expresión en donde se ha plasmado este conocimiento. Son innumerables los textos, las enseñanzas que yacen ocultos, sepultados bajo las mentiras, bajo la falsedad, bajo los escombros de los falsos prodigios de nuestra creación egoica. Mientras el comerciante está absorto en su oficio, mientras el industrial, el multimillonario, el banquero, el economista, el profesional, el trabajador, lucha, sueña, goza, se embriaga en el éxito o se hunde en la frustración, hay esparcidos por el mundo unos pocos Juan Salvador Gaviota, muriendo de sed, con sus muchas inquietudes, preguntas y por qué.